venido estudiando acerca de la doctrina, la doctrina de la defensa. Pues, ¿qué está haciendo Pablo? Pues Pablo está defendiendo la doctrina. En capítulos 1 y 2 vimos cómo Pablo defendió su apostolado. ¿Por qué? Porque falsos hermanos denigraron el nombre, el buen nombre del apóstol Pablo. Pues, ¿cómo les parece que levantaron chismes, conjeturas, les dijeron que esto sí, que esto no, que por qué hacía eso, sobre todo por algo? Yo siempre, ¿saben qué? Yo ahora que estoy leyendo la Biblia, me imagino que Pablo le está refutando a alguien, pero no es capaz de refutarle, por ejemplo, a Lady. No, Lady, es que no. ¿Sabe a quién le refuta a él? A Saulo. Es Paulo refutando a Saulo. Eso lo veo muy marcado en el libro de Romanos, en la carta, ¿sí? Así mismo. Y aquí también lo veo, porque es que realmente Saulo fue un relegalista. O sea, era el mero merengue. El tipo era, mejor dicho, el circuncidado, el fariseo de fariseos. Entonces, claro, tenía que defender su apostolado. Ahora tiene que defender la doctrina. Pero ¿qué es doctrina? Si a nosotros nos preguntan qué es doctrina, bueno, ¿ustedes están estudiando doctrina? Y uno dice, sí, pero ¿qué es doctrina? A ver, explícame en tu mente qué es doctrina. Bueno, sencillo. Doctrina es el conjunto de enseñanzas dadas por Cristo. O sea, desde que el Señor Jesús empezó su vida ministerial, bueno, más bien antecitos. Es que a mí me gusta cuando está en el templo el Señor Jesús y le dice, es que yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Se acuerdan que tenía unos 8 añitos y estaba ya metido en el Sanedrín y todo? Le decían, uy, este niño. Al día que dicen, uy, qué chino, no, en cambio ellos le vengan, estése acá. ¿Sí? Entonces, doctrina es el conjunto de enseñanzas dadas por Cristo mientras estuvo en esta tierra. Miremos por favor, pero primero vamos a leer primero Gálatas capítulo 3, versículo 6. Es un versículo maravilloso. Dice así la palabra de Dios, oramos y seguimos. Dice así, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Ya, listo. A mí me gusta la Biblia de las Américas como lo dice, porque en la Biblia de las Américas ese creyó a Dios y le fue contado como justicia está en mayúscula. ¿Si han notado que a veces cuando uno ve una lámina dice que cuando uno habla en mayúscula grita y cuando uno habla en minúscula está hablando pasito? ¿Sí lo han visto? Así mismo pasa aquí. Cuando Dios pone algo en mayúsculas porque lo está gritando. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Oramos, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te rogamos, Padre, que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestro entendimiento, a nuestras necesidades y nos ayudes por medio de tu palabra. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la doctrina es el conjunto de enseñanzas dadas por Cristo. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos? Tenemos que obedecer segunda a los Corintios 9. Sí, tenemos que obedecer Isaías 52 del 13 hasta todo Isaías 53. Sí, pero mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 3. Los famosos 3, 15 y 16, ¿sí o no? Los que tocas, un día esto vamos a hacer un estudio de los famosos 3, 16, 15 y 16. Mira el 15. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Nosotros somos capaces de dar defensa? Nosotros somos capaces de dar la palabra aquí es apologética, y a lo que se refiere Pedro en este texto es a dos cosas. Primero, dar defensa de qué? De que Cristo es Señor, de que Cristo es Dios. A veces chilingueamos cuando dicen, ¿por qué Jesús de Nazaret es Dios? Y si era Dios, ¿por qué murió? Y si era Dios, ¿por qué dice que tenía hambre, que tenía sed, que tenía sueño? Y si es por qué, Dios no puede hacer eso. Pero si es Dios, ¿por qué? Demuéstreme qué es eso. Primero, que tenemos que honrar a Cristo como Señor. Y segundo, que estemos siempre dispuestos a explicarles a las personas por qué confiamos en Cristo y en sus promesas. Estamos pasando una situación difícil, una situación adversa, pero ¿en qué estamos realmente nosotros parados, cimentados? En la doctrina de Cristo. Tremendo cuando nosotros nos salimos de ahí. Tremendo cuando nosotros nos salimos de esa defensa
de esa autodefensa que nosotros necesitamos. ¿Sabe qué necesita el creyente? Leer más Biblia, meter más Biblia, creer más la Biblia. ¿Por qué? Porque si no nos ahogamos. A lo Pedro. Pedro bajó su mirada, vio el agua, vio la tempestad y ¿sabe qué pasó? Se hundió. Mientras tuvo esos pequeños segundos que Pedro tuvo su mirada en Jesús, prevaleció, no se hundió, estuvo ahí, fortalecido, animado. Nosotros tenemos que entender que lo que creemos es cierto. Aceptar como verdad la totalidad de la palabra de Dios, ser humildes, ser prudentes, ser comprensibles y comprendidos, porque ya hemos sido salvados por precio. ¿Sabes cuánto vales tú? ¿Sabes cuánto vales tú? ¿Sabes cuánto vales tú? Dice la Biblia que la sangre de Cristo. Por eso nuestros cuerpos no son de nosotros. Mira lo que dice primera a los Corintios capítulo 6 versículo 20. El contexto es que viene hablando el Señor del cuerpo, de la fornicación, de los ídolos, de todo ese tema. Y en primero los Corintios capítulo 6 versículo 20 dice así la palabra de Dios. Vamos a esperar un momentico mientras que lo encontramos, lo buscamos. Primero los Corintios capítulo 6 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Valemos, tú y yo valemos la sangre preciosa de Cristo y nuestro propósito siempre tiene que ser la gloria de Dios, nunca mi deseo. ¿Saben por qué? Porque nuestros deseos son carnales y pecaminosos. Eso es lo que está haciendo Pablo. Esa es la defensa de la doctrina en la cual los gálatas tenían que perseverar. ¿Saben yo por qué tengo que defender algo o alguien? Porque esa persona o no es capaz de defenderse o no se le da la buena de defenderse. Sí, sí supo, ¿no? Sí supo, a mí me encanta, sí supo, ¿no? Para que oremos y ayunemos. Lo que pasa es que Andrés me dijeron, y yo llamo a la persona, hey Andrés, ven acá, es que ella te quiere decir algo. ¿Pero por qué lo llama? No, no lo llame, no lo llame. Yo no le quería contar, era solo a usted, no lo haga, no ve que me hace quedar mal. Digo, si usted no es capaz de decirme a mí, perdón, si usted no es capaz de decirle a él enfrente lo que le tiene que decir, no se va a poder defender. Él necesita ser defendido, yo no lo voy a atacar. ¿Para que oremos? No, ore usted por él, pero dígaselo. Entonces, nosotros tenemos que estudiar y conocer e insistir que la palabra es perseverar. ¿Cuál es el capítulo que habla del Evangelio? Vamos allá, vamos al capítulo que nos habla del Evangelio. Vamos. Todos abramos nuestra Biblia en ese hermoso capítulo que habla del Evangelio. Muy bien, sí, ese hermoso capítulo que nos tenemos que aprender, que tenemos que decirlo, porque me gusta mucho y tenemos que perseverar en eso, porque los Gálatas no perseveraron en eso. Los Gálatas no perseveraron en el Evangelio, porque el Evangelio nos ayuda a creer, crecer y madurar. Mira lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si os retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Esto es lo que nosotros debemos aprender, estudiar, obedecer y perseverar. Hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con mucho gusto y confiaron en ella. ¿Por qué nosotros a veces chilingueamos? ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? Precisamente a mí. ¿Por qué no le pasan a otros? Sí, por ejemplo, mire, yo conozco una persona muy madura en la fe. Yo le digo, debería de pasarle esto a esa persona. Y si yo le pregunto a esa persona, me dice, es que yo ya pasé por ahí. Yo tuve que haber pasado por esa misma situación. Algo que me gusta de la argolla de matrimonio es que es circular, igual que la historia, igual que nuestras pruebas. Tú estás aquí, pero yo estoy acá. Pero es que para yo estar acá tuve que haber estado acá. Lo que pasa es que nosotros en el momento no hemos entendido. Muchas veces, tantas veces, la escritura nos tiene que recordar las cosas. ¿Por qué? Porque somos necios. Muchas veces pensamos que somos olvidadizos. Ay, se me olvidó, pero realmente es necedad. O se te olvida la persona que te debe dinero. ¿Sí? Ah, no.
Mire, lo tengo aquí, presente, aquí, aquí. O olvidamos esas personas que nos hicieron daño. O olvidamos esas personas que nos faltaron, que no estuvieron ahí con nosotros. O olvidamos rápidamente las faltas. Pero porque la palabra de Dios sí. Entonces Dios nos tiene que estar repitiendo. Perseveremos en el Evangelio, perseveremos en el Evangelio. Los Gálatas no perseveraron en la doctrina de Cristo. Y uno dice, venga, es que la doctrina de Cristo es tan sencilla. ¿Por qué es sencilla? Porque realmente Cristo nos quiere decir a nosotros que esto es algo leve, momentáneo y sencillo. Pero nosotros, ¿cómo lo vemos? Eterno, larguísimo y muy complicado. ¿Y saben qué? Siempre decimos lo mismo. Es que como usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Insisto, mis hermanos, nosotros ya pasamos por ahí. Situación de enfermedad, pasamos por ahí. Pasamos por ahí. Situaciones económicas, pasamos por ahí. Tribulaciones con los hijos, todos los días. Aún estamos ahí. Y bueno, sigamos siendo. Este evangelio realmente está contenido en Cristo muriendo por nuestros pecados, siendo sepultado y resucitando al tercer día. ¿No es este evangelio que estamos leyendo todos los días? ¿No es este el evangelio que nosotros estamos escribiendo? ¿No es este el evangelio que nosotros estamos defendiendo? Y eso es lo que viene haciendo Pablo. ¿Y saben cómo lo hace? Vamos por favor nuevamente a Gálatas, porque hace preguntas retóricas. ¿Qué son las preguntas retóricas? ¿Saben? ¿Sí se acuerdan las preguntas retóricas? Que ya sabemos la respuesta. Sí, sí, eso es como cuando, o sea, a mí me preguntan, ¿tiene hambre? Pues todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué me quiere? A mí no me pregunte que si tengo hambre, ¿qué me quiere dar? Sí, es una pregunta retórica. Sí, todo el tiempo. Si nosotros vemos, Pablo está atacando a los Gálatas por medio de preguntas retóricas. Miremos el versículo 1 de Gálatas. Gálatas 3:1. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién nos asustó? ¿Quién nos hechizó? Saben que muchas veces nosotros estamos fascinados y embrutecidos por las cosas de este mundo y entonces viene la pregunta retórica. ¿Es que acaso te gusta eso? Y mire, la respuesta es no. Entonces, ¿qué haces tanto tiempo metido en las redes sociales, en la televisión, en los juegos? Sí, sí. La respuesta es las acciones. La respuesta es las acciones. Pablo mismo había explicado, nosotros tenemos que perseverar. Miren, yo siempre digo, a veces las predicaciones suenan tan repetitivas, oiga, como que es lo mismo. Sí, no hemos notado que parece que habláramos de lo mismo y habláramos de lo mismo y habláramos de lo mismo. ¿No han notado que el Señor nos tiene que decir lo mismo, cree, confía, yo estoy aquí, no temas, no desmayes, tranquilo, yo estoy contigo? Y uno dice, no, ¿en serio, Señor? Uno a veces le pregunta, oiga, una vez le pregunta al Señor, Señor, ¿en serio estás conmigo? ¿En serio? Mis hermanos, Pablo les está diciendo con amor, o nos está diciendo con amor, no seamos insensatos. O sea, realmente no seamos faltos de prudencia, de juicio, de sentido común. No, no podemos serlo. O somos sabios o somos necios. ¿Para qué son las pruebas? Para adquirir sabiduría. ¿Para qué es una situación adversa que nos está pasando? Para adquirir sabiduría. ¿Cuál es el propósito de la sabiduría? ¿Se acuerdan cuál es el propósito de la sabiduría? Sí, para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. ¿Dónde está eso? En Proverbios, muy bien. Proverbios capítulo 1, perfecto. Vamos a Proverbios capítulo 1. Sí, señoras y señores. ¿Por qué? Porque tenemos que tener capítulos completos en nuestra cabeza. ¿Cuál es el capítulo principal de la sabiduría? Proverbios 8, Proverbios 1. Vamos a Proverbios 1 y nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nos suceden son para adquirir sabiduría, pero lo que el hombre quiere es ser necio. Ese es el tema. ¿Por qué necio? Porque si yo le pregunto al Señor, Señor, esto yo sé que es para crecimiento, no lo entiendo. Pero Señor, tú no me estás pidiendo que lo entienda, sino que lo obedezca. Entonces, vamos a poner la frase. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una prueba de salud, ¿sí? ¿Está bien? De salud, o económica, o de los hijos, o conyugal, o de lo que tú quieras.
Y entonces yo pongo ahí en Proverbios 1:2 así. Mi prueba de salud es para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oír al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Qué cambié? Cambié la palabra sabiduría por mi prueba. ¿Por qué lo hice? Dice, uy, eso no se puede hacer. Claro que sí se puede hacer, porque en medio de tu prueba, en medio de mi prueba, voy a adquirir sabiduría. Sabiduría. A ver, vamos a suponer que mi prueba es económica, que yo me metí en una deuda y salgo de esa deuda. Pero en la mitad de la prueba lloré, sufrí, me arrastré, me tiré al suelo, gemí, grité. ¿Será que lo voy a volver a hacer? ¿O vamos a utilizar la Biblia? Dice, como el perro vuelve a su vómito, así el necio. No. O sea, lo que nosotros queremos en esta mañana es que Pablo se haga entender. Aquí se está defendiendo todo. La doctrina no solo beneficia al necio, al simple, también al sabio y al entendido. La doctrina nos ayuda a activar o a estimular ese discernimiento para saber qué camino tomar. Hey, yo ya pasé por ahí. Mira, si en algún momento te sucede algo, pregúntame si yo ya pasé por ahí. Porque es que es necesario, a ver, o sea que una vez me dijo una pinta, así bien, bien desafiante. O sea que yo me tengo que volver homosexual para entender lo que vive un homosexual. ¿Sí o no? No, no. Pero si dentro de nuestros corazones realmente entendemos que el homosexualismo no es una característica, no es que tienen gen XXY, sino que sencillamente, no es que sea una Y y dos Zetas, no, sino que sencillamente es un pecado, podemos tratarlo. ¿Cómo qué? Como pecado. Mi mala mayordomía en el dinero, en la salud, en el hogar, en lo que tú quieras, es pecado. Ay, es que cometí un error. No, 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 no camuflemos las cosas. Es un pecado. ¿Saben por qué? Porque existen los sabios según ellos mismos, a los cuales la Biblia llama necios. Existen los sabios según los demás, a los cuales la Biblia alaba. Existen los sabios según los conocimientos, de los cuales la Biblia dice que han de perder toda su ciencia cuando mueran. Existen los sabios según Dios, a los cuales saben que este mundo, ¿saben cómo nos llama a nosotros? Locos. 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 Pero ¿saben cómo los llama la Biblia? Nacidos de nuevo. O sea, nacidos en Cristo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque sencillamente yo no voy a volver a caer en ese mismo error, porque la prueba me ayudó a crecer, crecer y crecer. Miremos por un momento para atrás cuántas batallas hemos guerreado, cuántas peleas hemos peleado y nos vamos a dar cuenta que ahí estuvo siempre Cristo. Nunca estuvimos solos. Lo que pasa es que nosotros queríamos sentirnos solos. Hemos escuchado a esa persona, a mí nunca nadie me ayudó. Nadie estuvo conmigo cuando yo... Nadie... No, no, no. ¿Sí hemos escuchado esas frases? Entonces, para ser sabios según el cielo, hemos de ser locos para este mundo. Para ser sabio en el Señor, debemos aceptar toda su amor y toda su justicia. No sé si se está haciendo entender Pablo en su defensa de la doctrina. Es que es un todo, muchachos. Es un todo. No se trata de que acepto un punto de la escritura y otro no. Uy, yo acepto a Job cuando 14 hijos, 2000 yuntas de bueyes, 2000 vacas, pero no acepto a Job en la prueba. Entonces, Pablo les habla de una persona que ellos conocían muy bien, Abraham. Y dice, Abraham le creyó a Dios. ¿Pero qué le creyó Abraham a Dios? ¿Qué le creyó Abraham a Dios? Es que ese es el problema. ¿Saben por qué? Porque nosotros a veces creemos lo que queremos creer. Lo veíamos en el Salmo 2. Uy, me lo recibo ahora. Pero realmente, ¿qué estamos creyendo de la Escritura? Si no creemos que el diluvio fue universal, si no creemos que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, si no creemos, pues ¿cómo vamos a creer que los impíos mundanos hijos del diablo también van a perecer en el infierno? Pero acude a una persona y quiero irme para otro capítulo de la Biblia que nos habla de Abraham. ¿Cuál? Romanos, capítulo 4. Vamos a Romanos 4. Sí, señor, muy bien. No se nos puede olvidar.
No se nos puede olvidar que en Romanos capítulo 4 habla de dos personajes de los antiguos que ellos querían mucho. El uno es Abraham y el otro es David. Pero nosotros por contexto vamos a estudiar únicamente del 1 al 5. ¿Listo? Me voy para allá. Romanos capítulo 4 versículo 1 dice así. Preguntas retóricas. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Más complicado ahí, ¿sí o no? Es más, miren que Pablo no puede hablar de otra cosa, sino de la justificación por la fe sola. ¿Cómo es nuestro eslogan? Más el justo por la fe vivirá. Y aquí pone como ejemplo a un hombre, el primer hombre que dice la escritura que fue justificado por medio de la fe. Es el primerito. ¿Por qué Noé fue justificado? Porque obedeció a Dios. ¿Qué dijo? Haga un arca. Y él no le dijo, ¿un qué? ¿Qué? Que va a haber un diluvio. ¿Un qué? ¿Qué? ¿Qué? Porque acordémonos que en la época de Noé no llovía, no había nada de eso. Eso es como si a nosotros nos dijeran la chinforínfula. ¿Se acuerdan de la chinforínfula? Y el chavo sacó seis. Y el chavo llegó y le dijo, ¿y por qué me va a sacar seis si yo me la hice igualitica? Tengo que sacarme 10. ¿No hizo la chinforínfula? No, mijo, toca ver el chavo. Entonces, cuando Dios le dice a Noé que haga un arca, él no refutó. O por ejemplo, cuando Dios le dijo a Pedro, el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. ¿Mi qué? ¿Quién? ¿Qué es eso? ¿Iglesia? ¿De qué estás hablando, Señor? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que Dios justifica. ¿Y a quién justifica Dios? Al pecador. ¿Por qué? Porque nadie llega a Cristo siendo salvo. ¿Qué hicieron? ¿Qué? Sí. Uy, qué filosofía. Pero es que es verdad. Es verdad. ¿A quién justifica Dios? Pues al pecador mundano, hijo del diablo, que iba camino al infierno. ¿Será que alguien llega a salvo a Cristo? Nadie. Nadie. ¿Alguien llega a Cristo creyendo? Nadie. Nadie se levantó una mañana y dijo, ¿qué hago hoy? Pues voy a hacer chocolate, pan, huevos duros y creer en Cristo. Nadie dijo eso, ¿cierto? Entonces llegamos a la conclusión que Dios nos salvó siendo impíos y nos volvió píos. Sí, 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 sí. O sea que Dios te limpió del lim. Sí, 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 sí. Antes eras impío, ahora eres pío. ¿Por qué eres pío? Gracias a que eres pío. Por tus buenas obras, tu ejemplo, tu carácter, tu sueldo. No, porque Dios lo decidió. Así de sencillo. Pero ojo con esto, mis hermanos. Hay una responsabilidad humana. Y es ahí donde nosotros estamos trabajando, a esa responsabilidad humana. Dios decide salvar por medio de la fe sola, sin la participación de nuestras obras. Pero, ¿acaso eso no lo hemos visto? ¿Acaso eso no lo hemos estudiado? Pero entonces ya saben, miren mis hermanos, quiero ser claro en esto, la repetición de la repetidera, que cuando se vuelve a repetir es la base de la memorización. ¿Cómo aprendimos que primero los Corintios 15 es el capítulo del Evangelio, que Lucas capítulo 24 es la mejor hermenéutica que Isaías 53? Porque lo repetimos. ¿De qué habla el Salmo 2? ¿De qué habla el Salmo 1? Porque lo hemos venido repitiendo y repitiendo y martillando. Así como una vez nos dijeron Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Así. No lo sabemos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque lo repetimos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Dios? Miren, mis hermanos, que Dios, porque quiso, porque Él es soberano, porque Él gobierna, nos declaró justos, sin importar lo que éramos, sin importar lo que hicimos, no importa. Salva por medio de la fe sola. Y esto es lo más importante. No es la fe más los ritos, no es la fe más lo que yo creo, no es la fe más los lavamientos, no es la fe más los sacrificios, no, es la fe sola. Humanamente hablando, yo sé quién fue el primer hebreo. ¿Quién fue el primer hebreo? Abraham.
¿Quién fue el primer chino? No sé. ¿Quién fue el primer colombiano? Ni idea. ¿Quién fue el primer chino? Nada. No sabemos. No sabemos. Pero el primer hebreo, Abraham. ¿Y por qué? Porque Dios lo quiso así. Porque Dios lo llamó. Abraham es el fundador de la nación judía. El problema que ha tenido la iglesia desde sus inicios es que siempre damos por sentadas las cosas y no defendemos lo que creemos. Un ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio nosotros decimos, mi pareja me ama, mi pareja me respeta. Pero, ¿por qué decimos eso? Porque duerme a mi lado, porque provee el hogar. Pregunta, ¿eso es garantía de amor? Entonces, ¿qué es garantía de amor? Garantía de amor es, primeramente, tener a Cristo en su corazón y saber que yo tengo que respetarla, honrarla, amarla, proveerla, cuidarla, soportarla, y todo lo más bonito que puede haber, ¿cierto, amor? Todo lo bonito, todo lo bonito. Así pasa con Dios. Los judaizantes llegaron a Galacia con la ley de Moisés, querían añadir a la salvación, y así es la iglesia de Dios. Vamos a añadir nuestro esfuerzo. Vamos a añadir coraje. Añada ganas, decisión. Y Dios dice, no, no le añada nada. Al contrario, reste, mérmele, sume, sustrae, disminuya. ¿En serio? Juan 3:30. Juan 3:30. ¿De qué habla Juan 3? ¿Se acuerdan de qué habla Juan 3? Juan 3:30 dice así, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa es la doctrina de Cristo. Es Él quien debe crecer, la obediencia tiene que aumentar, la cantidad de importancia en la escritura y mi obediencia debe acrecentarse. Mientras Cristo crece, John mengo. Listo. Ese debe ser el todo. ¿Qué pasa? No, crezco yo, me gano yo, mis finanzas van en aumento porque ahora tengo la sabiduría que viene de lo alto. Y la Biblia dice, no, mis hermanos, no es así, no es de esa manera, porque Abraham creyó a Dios y Dios le tuvo en cuenta eso y lo reconoció como justo. ¿Abraham hizo obras? Sí. ¿Abraham obedeció? Sí. La pregunta es, ¿antes de ser justificado o después de ser justificado? Ah, ¿sí notamos que esa es la diferencia? Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que se circuncidara. El tipo tenía como 90 años. Imagínense, eso duele tremendamente. Y más a esa edad. Por eso dicen que es mejor de los 8 días, rapidito. Pero él dice que lo hizo, porque le creyó a Dios. Pero entonces él obedeció a Dios antes de ser justificado o después de ser justificado. Abraham obedeció a Dios siempre después de ser justificado. Nosotros tenemos que obedecer a Dios porque ya hemos sido justificados. Siempre me imagino, miren, a mí me gusta divagar en la palabra de Dios. Y en esas obras de Abraham, imagínate por un momento allá en Génesis 12, ¿cierto? Génesis 12, 1, ¿cierto? Listo. Yo imagino a Abraham llegando a la casa y le dice, mija, así Abraham trata así, mija, nos vamos. Y Sarai le contesta, ¿para dónde, viejo? Y Abraham le dice, no sé. Y Sarai le dice, ¿te sientes bien, amigo? Te prepara una valeriana, una agüita de amapola, un té verde, porque lo que está diciendo no tiene coherencia. Entonces Abraham le dice, mira, oí una voz que me dijo, sal de tu tierra y vete de la parentela de la casa de tu padre y te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Se imagina la cara de Sarai? Sí. Ujú. Un Dios. Ujú. ¿Y qué más? Sigue, sigue, sigue. No, y que bendecirá a los que me bendigan y a los que maldigan. ¿Cómo se sintió Sarai? Sí, no hemos notado eso cuando nuestra pareja llega con una idiota. Y uno dice, sí, siga, papito, siga soñando. A esas obras se refiere. Por eso Dios dice a Abraham, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Entonces Dios mismo nos está mostrando, nos está enseñando que Abraham fue justificado solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. ¿Y de dónde sacamos eso? ¿No ve que la Biblia dice que de las escrituras? Si notamos que en 1 Corintios capítulo 15 dice conforme a las escrituras,
Pues esto es lo que dicen las escrituras. Mis hermanos, muchas veces pensamos que por dificultades mías la Biblia no se va a cumplir. ¿Te imaginas que Dios te llamó? Te seleccionó a ti. ¿Y sabe para qué? Pues para tratarla mal, porque usted para eso Dios te llamó. ¿Saben qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros decimos, es que no me importa lo que digan las escrituras. Dios dice que te está formando. Si te ha pasado que voy a hacer algo, ¿no? Estas son las manos de Dios y el barro, el barro. Entonces en el barro soy yo. Y entonces cometo un error y entonces Dios dice, lo siento. Y uno como que le duele y me dice, uy, le dolió. Y entonces vuelve a empezar. Y vuelve y comete, uy, no, como que dolió. Tenemos frente a nosotros la palabra de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Y qué tiene que hacer? Pues amonestarnos, zarandearnos, sacudirnos. Abraham realmente creyó. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Sí? ¿Estamos creyendo lo que dice la Biblia? Porque lo que nosotros estamos aprendiendo en este año realmente es a que la palabra de Dios tiene que ser literal. Si ahí dice, se cumple. Porque entonces, ¿a qué jugamos? Es que ese es el tema, mis hermanos. Muchas veces estudiamos la Biblia y decía, ahí dice. ¿Y qué dice? ¿Es un mandato? ¿Es una ley? ¿Es una ordenanza? ¿Es un halago? ¿Es una promesa? Miren, lo que la escritura siempre ha querido para todo ser humano es ampliar, voy a decirlo así, nuestro conocimiento, pero de ella, para que nosotros obedezcamos sin excusas, sin preguntas, sin miedos, sin argumentos, sin jactancia. Mira lo que dice Romanos 3:27. Romanos 3:27, por favor. Romanos 3:27. Dice Romanos 3:27. ¿Listos? Allá, mira lo que dice. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Delante de Dios no tenemos nada de que estar orgullosos. ¿Qué has hecho para el Señor? Y tú te vas a dar cuenta que, como dice Isaías 65, todas nuestras obras son trapos de inmundicia. No es que compré 1000 almuerzos y los repartí a los necesitados de un órgano para salvar la vida. No le pego a mi mamá, soy un buen hijo, me merezco el cielo. Ante Dios no tenemos nada que estar orgullosos. Pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por nuestras obras. Entonces, cuando nosotros veamos delante la prueba, decimos, Señor, si tú me vas a meter en esa prueba, es porque realmente tú vas a estar conmigo. Y yo te tomo de la mano, Señor, y salgo adelante contigo. Pero si yo llego y cuando siento la mano del Señor la quito, digo voy solo, porque yo puedo, perezco. Dios aceptó a Abraham, porque este creyó en Dios. ¿Pero qué creyó? ¿Qué creyó? Pues todo. O todo o nada. Cuando le dijo allá en Génesis 22, ¿recuerdan que habla de Génesis 22? Claro, cuando le dijo al hijo que lo tenía que sacrificar, y le dijo, camine, papito. Yo me imagino que Isaac nunca más volvió a hacer sacrificio con el papá. Sí, en serio, yo me imagino, nunca más. Imagínese después de eso. Chino, vamos a hacer un sacrificio. No, papá, yo con usted no voy allá ni a la esquina. Sí, claro, porque le digo, papá, aquí tenemos la leña, aquí tenemos el fuego, aquí está el cuchillo, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham se queda mirándolo como, a ver, papito, ¿no ha entendido? ¿No ha entendido, amigo? ¿Y saben qué le dice el Señor en ese mismo capítulo? Le dice, Abraham, no mates al muchacho, no temas por lo que va a suceder, porque ya Dios ha conocido que tú vas a ser y serás y seguirás siendo obediente a su palabra. ¿Qué creyó Abraham? Toda la doctrina de Dios, toda. Y ojo, ¿no? Ojo con una cosa. Y en esto quiero ser claro. La doctrina de Abraham era mínima. Porque, mm, claro, no había ley, no había nada, no estaba el canon, no estaba la escritura. ¿Saben qué estaba haciendo él? Escribiendo el Evangelio. ¿Cómo lo estamos escribiendo nosotros? ¿Qué clase de Evangelio estamos escribiendo nosotros?
Ese es el problema al día de hoy. Es que yo soy la razón por la que Abraham fue acepto delante de Dios, es porque sabía que se tenía que ir de Ur de los Caldeos, allá en Mesopotamia, en Irak. Y ojo con esto, Ur de los Caldeos, la actual Irak, en esa época era la mejor ciudad. Ellos tenían casas altas, o sea, en todas las épocas, en todas era de una sola planta. Ellos tenían edificios altos y tenían el primer sistema de calefacción. Ellos encontraron el primer sistema de calefacción. O sea, Hyundai y todo eso, LG, todo eso, no es nuevo. ¿Qué tanto estamos obedeciendo nosotros a Dios? ¿Qué tanto nosotros creemos en su palabra? ¿Qué tanto nosotros estamos comiendo doctrina y defendiéndola? ¿Saben? Personalmente yo, era un pecador, merecía el infierno. Yo fracasé en mi intento de justificarme. Soy un fracaso sin Cristo. Yo me he dado cuenta de eso. Soy un completo perdedor. Pero con Cristo soy más que vencedor. Eso lo dice la Escritura. No lo digo yo. Todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13. ¿Y qué dice el 12? El 11, el 10, el 9, el 8. He aprendido, he aprendido, he aprendido, he aprendido, he aprendido, hasta que llega el famoso 3 y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué me hace pensar que yo puedo ser diferente a Abraham y a Pablo? ¿Qué me hace pensar en eso? ¿Qué tuvo Abraham y qué tuvo Pablo que los hace dignos representantes del Evangelio? Algo que se llama fe. Ya, fe. Y la fe es por, y el oír por. ¿Eso dónde está? En Romanos, muy bien, en la Biblia. Sí, eso está en Romanos. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Señor, dame fe. Y el Señor dice, ahí está mi palabra. No, de una manera más fácil. Mm, mm. ¿Saben qué significa la palabra justicia? Dice, más el justo, o sea, justicia por la fe vivirá. Justicia, tuvo fe. Eso no se cuenta como obra. ¿Saben que esa palabra contar, contar, dice que le fue contado por justicia? Es un término contable, es un término financiero. Se refiere a la acción de acreditar a la cuenta de alguien un dinero a favor. Imagina por un momento, así, cerremos los ojos e imagina por un momento que un día abres tu cuenta y tienes una cantidad enorme de dinero e indagas y fue tío rico Macpato que te lo regaló. Y tú dices, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y tú llamas a tío rico Macpato, hola tío, ¿cómo estás? No, tío, lo que pasa es que acaba de descubrir, ¿y por qué? Y él te dice, no preguntes, no preguntes, es tuyo. Dios me puso, la verdad de la pregunta de Pablo Escobar. Sí, Sí, estaba recordando. sí, ayer también la hicimos, ¿no? Si Pablo Escobar viene y trae la plata y entonces, ¿qué dice? No, no, eso es mundano, eso es impío, y si te lo da a ti, no, ahí sí es diferente. Absolutos. Abraham creyó que Dios es capaz de hacer lo que él no podía hacer. ¿Saben qué dice el rico? El rico, el que tiene mucho dinero, dice, no te preocupes, el dinero es efímero y pasajero. ¿Sabe qué dice el bonito, el simpático, el pinta, el Brad Pitt? La belleza, ese va, la belleza, la verdadera belleza está en el alma, en el interior. ¿Sí? Es en serio. ¿Sabe qué dice Cristo? Realmente hay dos maneras de ganar las cosas, por tu propio esfuerzo o si te lo regalan. ¿Cuál quieres? La una es obra y la otra es gracia. ¿Cuál quieres? Mis hermanos, Pablo quiere llegar a la conclusión, a una tremenda conclusión, de que no se puede recibir algo por obra y por gracia al mismo tiempo. No podemos recibirlo por gracia o por obras. Son excluyentes. Si es por gracia, es por gracia. Si es por obras, es por obras. Pero cuando las dos se juntan, se repelen como dos imanes. Polo y polo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Mis hermanos, nadie puede defender aquello que no sabe o no conoce. Entonces, como bien lo dijo Pablo en el capítulo 3, versículo 1, no seamos insensatos, no seamos necios. Ya no más, parémosla. Necesitamos entender la Biblia literal de que hemos sido salvos solo por gracia
solo por fe, solo por Cristo. De que si estamos pasando pruebas difíciles y adversas, Abraham también las pasó. A Sarai también las pasó. Pablo también las pasó, pero ellos confiaron de que no estaban solos, de que realmente Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Qué tanto estamos buscando al Señor? ¿Qué tanto le estamos creyendo? Eso depende de cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por estos tiempos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Gálatas. Gracias por la doctrina, pero sobre todo gracias, Señor, por una salvación tan grande e inmerecida. Señor, permite que en este día nos dejemos caer en tus brazos, porque sabemos que tú eres quien nos sostiene. Y ayúdanos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones. Cuídense mucho.